Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Vamos a continuar con el dogma central de la vida en esta ocasión. Dentro de este dogma central de la vida, pues vamos a ver la traducción de proteínas. Pues después de abordar los temas de esta presentación, tienen que ser capaces de explicar los principales eventos durante las estrategias de traducción o durante el proceso de traducción. Traducir una secuencia nucleotídica de ARN a aminoácidos o a un polipéptido usando el código genético, explicar cómo los aminoácidos se unen a los RNAs de transferencia, poder esquematizar a grandes rasgos cómo un RNA de transferencia puede complementar un aminoácido o codificar o decodificar los codones de los RNAs y esquematizar a grandes rasgos los principales eventos que tienen lugar en la traducción. Inicio de traducción, elongación del polipéptido y término o terminación de la síntesis de proteínas. Para empezar, vamos a hablar un poquito de los RNAs mensajeros y cómo traen el código genético. ¿Qué es el código genético? Bueno, vamos a empezar diciendo que los ARN mensajeros pueden tener uno o varios proteínas codificadas dentro de su secuencia. Si tienen varias proteínas codificadas, como lo sería RNA mensajero, se le denomina policistrónico. Aquí tiene codificada una proteína, dos proteínas y tres proteínas, ¿sí? Pero si estamos hablando de ARNs que solamente tienen codificada una sola proteína, estaremos hablando de ARNs monocistrónicos. Generalmente los RNAs eucariotas son monocistrónicos todos. En procariotas podemos encontrar monocistrónicos o policistrónicos. En el caso de virus también podemos encontrar monocistrónicos o policistrónicos también. Otra cosa que tenemos que entender son las partes que componen un RNA mensajero ya maduro o ya procesado. Aquí tenemos nuestro RNA mensajero en donde vamos a tener un área específica de ese RNA mensajero que es el que tiene el código genético para la producción de la proteína y esa área se conoce como marco de lectura abierta. El término en inglés es Open Reading Plane, ORF, o secuencia codificante también, o CDS. La van a encontrar de esta forma como CDS en el NSBI. Entonces, eso quiere decir que esto va a tener este marco de lectura abierta va a tener el código para nuestra proteína. Ese no inicia en el nucleótido 1, sino que tiene una región antes no codificadora. Se le conoce como región 5 porque está en la región 5' UTR o región no intraducible 5', así se le denomina UTR, o región no traducible NTR. La pueden encontrar mayormente como 5 UTR. Por el otro lado, después del marco de lectura abierta, vamos a tener otra región no codificante antes de la polia que se llama región no traducible o intraducible 3', porque está hacia la región 3' del ARN. Lo que delimita el marco de lectura abierta pues es el codón de inicio, donde inicia la síntesis, que siempre va a ser una adenina uracilo guanina, y lo que delimita el término va a ser un codón de stop. En este caso hay 3 codones de stop en el código genético universal. Después del 5 UTR, al terminar en la región 3', pues vamos a tener la poli A o la cola de adeninas, y por el otro lado, en la parte 5', antes del 5 UTR, vamos a tener el CAP o el 7-metilguanilato. Estas serían las regiones generales de un RNA monocistrónico. En los policistrónicos, pues vamos a tener un 5 UTR, vamos a tener un marco de lectura abierta delimitado por el codón de inicio y el stop. Vamos a tener una región no traducible intermedia
otro marco de lectura abierta con su codón de inicio y codón stop, otra región intergénica y por último la región o el marco de lectura abierto número 3 delimitado por un codón de inicio y codón de stop, donde vamos a tener un UTR, por ejemplo, generalmente. En los RNAs policistrónicos en procariotas, como ustedes ven, no tenemos el CAP y no tenemos la poli-A, porque los RNAs procariotas no maduran. Muy bien, hablamos que el RNA mensajero trae un código genético. Ese código genético está dentro del marco de lectura abierta y pues prácticamente son nucleótidos ubicados o 3 nucleótidos que forman lo que se denomina codones. Son 3 nucleótidos. Si nosotros sabemos que cada RNA tiene 4 nucleótidos, pues podemos sacar las combinaciones posibles que puede haber. Si elevamos los 4 nucleótidos a la potencia del número de nucleótidos que tiene el codón, que son 3. En total, 4 por 4 son 16 y 16 por 4 son 64 codones posibles que tenemos o combinaciones que tenemos. Estos codones, cada codón significa un aminoácido y estos 64 codones es el código genético universal. Este código es capaz de codificar o de traer los 20 aminoácidos de los cuales, o los más comunes de los cuales están formados las proteínas. Entonces, estamos hablando que un codón es un tripleto de nucleótidos que codifica para un aminoácido en específico. Existen 20 aminoácidos en total y tenemos en total 64 codones. De esos 64 codones vamos a tener un codón de inicio, que ese siempre va a ser el codón para una metionina, que es AUG. Vamos a tener también, aquí le vamos a poner AUG, siempre así va a empezar siempre el marco de lectura abierto de un RNA mensajero. Vamos a tener 3 codones de stop que los tenemos marcados aquí en nuestra tabla. Ahorita vamos a aprender cómo leerla. Son 3 codones de stop y pues si a estos 64 le quitamos los 3 de stop, vamos a tener 61 codones para aminoácidos, incluyendo el codón de inicio AUG. ¿Sí? Estos 64 codones, a excepción de los 3 de aminoácidos, van a codificar para distintos aminoácidos. Por ejemplo, tenemos algunos aminoácidos que son codificados por un solo codón, como el triptófano o como la misma metionina. Vamos a tener algunos aminoácidos que son codificados por 2 codones. Por ejemplo, tenemos la tirosina, la cisteína, la fenilalanina, tenemos también la histidina, la glutamina, la asparagina o aspargina, también tenemos la lisina con 2, tenemos el ácido aspartico o el aspartato y el ácido glutámico o glutamato. Generalmente estos están codificados por 2. Tenemos también aquellos que están codificados por 3, por ejemplo la isoleucina, y tenemos aquellos que están codificados por 4. Entre ellos tenemos la valina, tenemos la alanina, tenemos la glicina, tenemos también la treonina, tenemos además la prolina y aquellos codificados por 6, que serían, por ejemplo, la serina,
la arginina y la leucina. Entonces, por este motivo, como hay distintos codones, o sea, a partir de 2, 3, 4 o 6 para cada aminoácido o que significan cada aminoácido, decimos que esos codones son sinónimo y que codifican o que por lo tanto nuestro código genético universal es un código degenerado. Un código no degenerado sería que tuviéramos un codón para cada aminoácido, solamente 20, pero como tenemos 61, entonces es un código genético degenerado. ¿Cómo vamos a saber o cómo se leen estas tablas que están aquí o estos códigos? Generalmente tenemos estos códigos, si se fijan, aquí dice la primera letra, que serían pues estas que están aquí. Tenemos una segunda letra, que serían estas que están acá arriba. Y tenemos una tercera letra, pues que serían estas que están en esta área, que están mencionadas aquí como una tercera letra. Entonces, si nosotros quisiéramos ver, pues tendríamos que enumerar nuestros nucleótidos en los codones, el nucleótido 1, el 2 y el 3, para poder interpretar la tabla. Por ejemplo, aquí el nucleótido 1 es la adenina. El nucleótido 2 pues está en esta área, es un uracilo. Este es nuestro 2, este es nuestro 1, este es nuestro 2 y nuestro nucleótido 3 pues sería una guanina. Y entonces este sería el nucleótido 3, donde se juntan los 3, ahí sería el código que estamos buscando, que en este caso es nuestra metionina o el codón de inicio. Así podemos sacar el código. Pero ¿cómo se descubrió este código genético? ¿Cómo sabemos qué tripleto o qué codón corresponde a qué aminoácido? Pues esto se hizo a mediados del siglo pasado y pues prácticamente lo que hicieron estos investigadores fue armar RNAs sintéticos con diferentes tipos de secuencias. Primero pues solo un tipo de nucleótidos, por ejemplo solo uracilos, pues se codificó la fenilalanina, o solo adeninas y la leucina, y así se fueron luego con combinaciones de 2 nucleótidos, uracilo-guanina, uracilo-guanina, y se fueron decodificando hasta que se terminaron de usar todas estas combinaciones. De esa forma, pues se descifró el código genético humano, ¿no? Otra manera de poder leer el código es con círculo, que es el que a mí me gusta más y que generalmente va en los trabajos que ustedes tienen, en donde el primer nucleótido está en el centro, el segundo nucleótido en la mitad, el tercer nucleótido más hacia afuera, luego tenemos el nombre completo del aminoácido codificado, la abreviatura de tres letras y la abreviatura de una sola letra de ese aminoácido. En este caso, por ejemplo, el primer codón, que es citosina, uracilo, citosina, tendríamos el primer nucleótido, sería la citosina, el segundo nucleótido sería el uracilo y el tercer nucleótido sería la citosina. Entonces, citosina, uracilo, citosina nos da como aminoácido una leucina, que se abrevia LEU o LEU y con una sola letra se abrevia como L. Así nos podemos buscar también AGC, por ejemplo, AGC, que sería una serina, se abrevia SER o S. Y nos podemos ir con el siguiente codón. Guanina, uracilo, uracilo, sería guanina, uracilo, uracilo sería una valina, se abrevia VAL o una V. En los codones stop, como ya dijimos, hay 3 codones stop y tenemos 2 de ellos que inician con uracilo adenina, y si tenemos guanina es un codón de stop, se abrevia STP y se abrevia un asterisco, o uracilo adenina adenina
también es un codón de stop, STP o un asterisco. El otro codón de stop, ustedes se fijan, empieza con uracilo, continúa con guanina y adenina, y entonces sería un codón de stop. Siempre hay que leer todos los codones de derecha a izquierda, o en mejor de 5' a 3', y ese es el sentido correcto de lectura, porque si yo leo al revés, por ejemplo, aquí si leyera uracilo, uracilo, guanina, pues no sería una valina. Por ejemplo, uracilo, uracilo, guanina sería una leucina. Por eso siempre se tiene que leer en sentido 5, 3'. Tenemos que localizar nuestro 5' y entonces ese va a ser el nucleótido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta llegar a la región 3'. Otra cosa que tenemos que aprender de nuestros RNAs mensajeros es que depende de donde iniciemos nosotros a formar esos codones, va a ser la secuencia de aminoácidos que vamos a tener. A eso se le llaman marcos de lectura. Y un solo RNA mensajero tiene 3 marcos de lectura, de acuerdo al nucleótido en el cual iniciemos a formar el primer codón. Ojo, no hay que confundirlo con el marco de lectura abierto. El marco de lectura abierto siempre va a estar más adelante, siempre va a estar después de nuestro 5-UTR y es el que tiene el código para la proteína. Aquí los marcos de lectura se refiere a que si nosotros iniciamos en el nucleótido 1 a separarlos de 3 en 3, pues vamos a tener una secuencia de aminoácidos. Si iniciamos en el nucleótido 2 a hacer nuestros codones de 3 en 3, pues vamos a tener otra secuencia de aminoácidos. Y si empezamos en el nucleótido 3, vamos a tener otra secuencia de aminoácidos. 3 posibilidades. De estas 3 posibilidades, supongamos que aquí está la G, a lo mejor aquí estaría nuestro marco de lectura abierto. Si este fuera AUG, aquí iniciaría. Y este marco de lectura abierto podríamos decir que está en el marco 1 o en el marco de lectura 1 de nuestro RNA mensajero. Y los otros dos pues no tienen información para esta proteína. Existen excepciones a este código genético universal. Estos generalmente ocurren en algunas bacterias, por ejemplo, y en algunos protozoos o en algunas algas, pero sobre todo en mitocondrias de algunas especies eucariotas. Aquí, por ejemplo, el codón de stop UGA, que sería en el código genético universal un stop, en micoplasma y en las mitocondrias de algunas especies sería un triptófano. Entonces tendríamos 2 codones de stop y 2 codones para el triptófano. En levaduras, por ejemplo, en mitocondrias, CUG, que es una leucina, codifica en mitocondrias de levaduras para una trionina. Y así podemos ver las siguientes excepciones. Lo único es importante que ustedes sepan que hay diferencias y que nosotros vamos a trabajar siempre con nuestro código genético universal con proteínas de citoplasma. Muy bien, pues ya sabemos cómo están constituidos los RNAs, dónde traen el mensaje para la producción de proteína, que es en el marco de lectura abierta, que ahí traen los codones y que esos codones son los que determinan qué aminoácido se coloca. Ahora, la pregunta es, ¿quién codifica o quién revisa o quién resuelve o quién lee esos codones, ¿no? Esos codones son leídos o son interpretados o son decodificados por nuestro RNA de transferencia. Nuestro RNA de transferencia trae una serie de nucleótidos, un tripleto también, que se llama anticodón y que es complementario con el codón, complementario y antiparalelo, por un lado.
Y por el otro lado, en la región 3', nuestro RNA de transferencia trae el aminoácido correspondiente al anticodón, que a su vez corresponde al codón de nuestro RNA mensajero. Aquí tenemos otra vez ese ejemplo, ¿no? Aquí nos dice que nuestros RNAs de transferencia decodifican el mensaje del RNA mensajero, es decir, reconocen los codones a través de su anticodón, que está en este loop del anticodón, y que traen la secuencia complementaria a nuestro codón en forma antiparalela y complementaria. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la cisteína. En nuestro RNA mensajero traería un uracilo, una guanina y una citosina, que ese sería nuestro codón. En nuestro RNA mensajero, y aquí está en sentido 5', uracilo, guanina, citosina. Nuestro RNA de transferencia trae la secuencia complementaria en sentido antiparalelo, 3, 5', y viene la adenina que se aparea con el uracilo, la citosina que se aparea con la guanina y la guanina que se aparea con la citosina. Y esto es lo que lee los codones. Y por otro lado, proporciona en su parte 3', trae el aminoácido correspondiente, que en este caso sería una cisteína. Una pregunta muy importante que siempre me hacen es, bueno, ¿y quién carga a esos RNAs de transferencia con los aminoácidos que corresponden? No hay un error al momento de pegar el aminoácido con el RNA de transferencia, y la respuesta es no. No hay errores, y sí hay una enzima o enzimas específicas que van a hacer esa función de cargar los aminoácidos en sus RNAs de transferencia correspondientes. Estos se llaman aminoacil tRNA sintetasas o sintetasas de los ARN de transferencias aminoácidos. Estos son enzimas adaptadoras que permiten la unión entre los RNAs de transferencia que tenemos aquí y los aminoácidos que se van a colocar en esos RNAs de transferencia. ¿Cómo le hace estas enzimas para saber qué aminoácido van cargado? Bueno, estas enzimas tienen un área específica donde se une el RNA de transferencia y además un área mucho más sensible que es complementaria al anticodón que trae nuestro RNA de transferencia. Reconoce los anticodones para un aminoácido en específico. Por el otro lado, hay áreas específicas de unión que solamente permiten la unión del aminoácido. Si este es una RNA de transferencia que pega metioninas, pues solamente aquí va a caber una metionina. Y esta área de aquí solamente va a reconocer el codón de la metionina, que es AUG. Para ello también requieren de energía y por eso utilizan ATP. Entonces también hay un área específica donde se pega ese ATP para dar la energía y que se pueda hacer la transferencia de ese aminoácido al RNA de transferencia. Existe una aminoácido ARN T sintetasa para cada aminoácido. Por ejemplo, pues la cisteína, que tiene 2 codones, pues esta área reconocería los 2 codones de cisteína y le pegaría pues a esos 2 RNAs de transferencia la cisteína. ¿Cuál es el proceso? El proceso se ve aquí en la imagen, sí, en esta imagen. Prácticamente primero se une el aminoácido a su sitio de unión y el ATP en forma de AMP, liberando 2 grupos fosfato. Esta unión lo que hace es que se active el sitio de reconocimiento del anticodón de los RNAs de transferencia y entonces viene nuestro RNA de transferencia y se pega. Si corresponde el anticodón con el sitio de reconocimiento, pues entonces se estabiliza ese RNA de transferencia
y entonces se utiliza la energía del ATP para pegarle el aminoácido al RNA de transferencia.'Una vez que sucede este proceso, pues se libera el RNA de transferencia cargado con su aminoácido en la región 3'. Como ya vimos en algunos aminoácidos que tienen varios codones, los primeros dos nucleótidos de ese codón son iguales y el tercero es el que cambia. En esto, por ejemplo, se ha podido establecer que algunos codones, aunque no correspondan la tercera base, aunque no se aparee, pueden pegarse. Por ejemplo, el codón CUA y el codón CUG puede ser reconocido por el mismo anticodón en los RNAs de transferencia, que es el GAU, ya que las dos primeras bases sí quedan pegaditas y la tercera es la que no corresponde. A esta hipótesis se le conoce como hipótesis del bamboleo. Eso sucede también para los codones CU y CUG, que son reconocidos por el anticodón GAG. Y para la isoleucina, para el codón AUU, AUC y AUI, en donde al final trae una inosina. Bueno, vamos avanzando en este tema. Ya vimos los RNAs mensajeros y su código genético, los RNAs de transferencia, cómo se cargan y cómo decodifican o interpretan el mensaje del RNA mensajero. Ahora vamos a ver el sitio donde sucede este proceso, que son los ribosomas. Recordemos que los ribosomas están formados por dos subunidades, que están formadas por RNA ribosómico y proteínas, y además que pueden hacer la síntesis de proteínas o la traducción en el citoplasma sobre ribosomas que están en el retículo endoplásmico o en ribosomas libres. Estos ribosomas son partículas también como la ribonucleoproteicas o partículas ribonucleoproteicas, es decir, están formadas por RNA y por proteínas. Son muy similares en eucariotas y procariotas, ya que están formadas por dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. ¿Qué varía en estas? El tamaño de los RNAs ribosómicos y la cantidad de proteínas. Por ejemplo, en procariotas vamos a tener que tenemos la subunidad mayor, que está formada por un RNA ribosómico 5S, 23S y además 32 proteínas de tipo L, mientras que la subunidad menor está formada por un RNA ribosómico 16S y 21 proteínas S. Mientras que en eucariotas, nuestra subunidad mayor va a estar formada por 3 RNAs ribosómicos, el 5S, un 5.8S y un 28S, además de 49 proteínas L, mientras que la subunidad menor está formada por un RNA ribosómico 18S, además de 33 proteínas S. Pues estas dos subunidades solamente se unen durante el proceso de traducción de proteínas. Mientras no estén haciendo la traducción, van a estar separados y van a tener varios sitios específicos, ya las dos subunidades unidas. Un sitio va a estar mayormente y predominantemente en la subunidad menor, por donde entra y sale nuestro RNA mensajero que está siendo decodificado o que está siendo leído. Vamos a tener en la subunidad mayor, en la parte superior en esta imagen, un área específica por donde va a estar saliendo la proteína que se está sintetizando o el polipéptido. Y entre estas dos subunidades va a haber un espacio donde se van a acomodar los RNAs de transferencia, pues para traer los aminoácidos a este sitio. Los sitios que se denominan sitio A o del aminoácido, sitio P o del péptido o del peptidilo y sitio E o de salida del RNA de transferencia. Aquí van a entrar los RNAs de transferencia y por un lado van a
leer o decodificar el codón con su anticodón, y por el otro lado van a ceder esos aminoácidos a la nueva cadena que se está sintetizando. ¿Quién va a formar los enlaces peptídicos? Pues la subunidad mayor en sus áreas o sitios activos, que incluyen RNA ribosómicos y proteínas. Muy bien, ya hemos visto los RNAs mensajeros, los RNAs de transferencia y los ribosomas, que es todo lo que se necesita para realizar la traducción de proteínas. Ahora vamos a ver las etapas en este proceso de traducción, y son muy parecidas a las de transcripción. También es inicio, elongación y término o terminación. Nada más que en este caso va a ser de la traducción. Son 3 etapas. Cada etapa tiene ciertos pasos que vamos a ver a continuación. Empezamos con el inicio de la traducción, y lo primero para entender es que para iniciar la traducción el ribosoma debe reconocer el codón de inicio con el cual va a empezar nuestro marco de lectura abierta, que es un codón que codifica para la metionina, AUG, y colocarlo en el sitio P de nuestro ribosoma. Pero la pregunta es cómo saber cuál es el codón de inicio correcto, si podemos tener más codones de metionina dentro de nuestra proteína, e inclusive puede haber codones de AUG o secuencias AUG en nuestras regiones 5 y 3 UTR. Entonces, ¿cómo saber cuál de todos estos codones es el codón de inicio? Y por otro lado, preguntarnos quién identifica o promueve la colocación del codón de inicio en el sitio P. Este proceso de reconocimiento del codón de inicio se hace en el inicio de la traducción, y específicamente lo hace la subunidad menor, que es la que reconoce el codón de inicio, ¿sí? Ese codón de inicio lo reconoce y lo coloca en el sitio P, en la mitad de nuestra subunidad menor. Este proceso requiere no nada más de esta subunidad menor, sino también de factores de iniciación o de inicio de la traducción, que se denominan en inglés IF por sus siglas de su nombre en inglés. En procariotas son poquitos, son 3, es el factor de iniciación 1, 2 y 3, y los factores eucariotas de inicio de traducción son 12, son muchísimos más. Dentro de estos factores también se requiere que algunos de ellos contengan un nucleótido, que es la guanina trifosfato, que es un nucleótido que da energía para generar ciertas reacciones que vamos a ver a continuación. Aquí, una vez que estos factores de iniciación se unen a la subunidad menor, el 1 y el 3, pues esta subunidad menor en procariotas generalmente va a recorrer los RNAs mensajeros para reconocer nuestro codón de inicio. Aquí, si ustedes se fijan, nuestro ARN mensajero aquí tiene su codón de inicio. ¿Cómo reconoce esta subunidad menor? Pues con su RNA ribosómico de la subunidad 16S. Hay una secuencia complementaria que está, si ustedes se fijan, si contamos las bases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 7 y 8 bases antes, y son 2, 4, 6, 7 nucleótidos que son complementarios. Esta secuencia se conoce como secuencia de Shine-Dalgarno, y siempre va a estar antes del codón de inicio verdadero. Si nosotros tuviéramos otro AUG aquí, pues no podría ser leído, porque tiene que estar justo
cierto número de nucleótidos antes y tiene que ser reconocido por la subunidad, la subunidad menor por el RNA ribosómico 16S. Esto genera que cuando se aparea Shine-Dalgarno con nuestro RNA mensajero, vamos a tener justo el AUG en la posición o en el sitio P de nuestra subunidad menor. Una vez que ya tenemos este AUG en el sitio P, gracias a la subunidad menor y a los factores de inicio 1 y 3 que van con esta subunidad menor, pues ahora se va a colocar el RNA de transferencia que trae la metionina. Y este RNA de transferencia viene acompañado por el factor de iniciación 2 que está unido a GTP. Si ya se coloca, corresponde el codón y el anticodón y se estabiliza este RNA de transferencia, pues ya nada más llega el paso 3 en donde se libera el GTP y el factor de inicio, el factor 1 y 3, y se coloca la subunidad mayor. Aquí ya se liberaron los factores de inicio y se completó la subunidad mayor. Por eso, solamente en los procesos de traducción de proteínas es cuando se unen las dos subunidades. Este proceso es muy similar en lo que son las células eucariotas, nada más que recordemos que aquí dijimos que eran 12 factores. Los factores de inicio pues no son 3, sino son 12 y tienen una E al principio. Factor de inicio, eucariota, por ejemplo el 2 que está unido al GTP, este se va a unir al RNA de transferencia. Va a haber otros que se van a unir a la subunidad menor. Tenemos el factor de inicio eucariota 1A, el 1 y el 3. Estos se unen a la subunidad menor. Para unir la subunidad menor y el RNA de transferencia se utiliza el factor de inicio eucariota 5. Y estos forman un complejo entre el RNA de transferencia y la subunidad menor. Por otro lado, los RNAs mensajeros, generalmente no todos, pero una gran cantidad, se circulan gracias a factores de iniciación que se pegan a la poli A, específicamente a la proteína de unión, a la poli A y al CAP. Estos factores de inicio son el 4E, el 4G, el 4A y el 4B. De ahí que si no hay CAP y no hay poli A, no se pueden iniciar el proceso de traducción. Una vez que están circulares o se han circulado estos RNAs mensajeros, pues viene la subunidad menor que tiene pues estos factores de inicio y se pega en lo que es el CAP. Por eso esto se llama inicio de traducción dependiente de CAP. Aquí se va a colocar, se va a pegar en el CAP y va a empezar a moverse para reconocer el AUG correcto. También aquí hay una secuencia específica que se pega a la subunidad menor y que es complementaria, parecida a Shine-Dalgarno, y eso genera la ubicación del AUG en el sitio P de nuestra subunidad ribosómica menor. Una vez que se ha encontrado este codón de inicio AUG, pues se va a montar la subunidad menor. Para ello se hidroliza el GTP que trae el factor de iniciación 5B y entonces eso libera todos los demás factores de inicio y la subunidad mayor se pega en este sitio para completar el ribosoma e iniciar la siguiente etapa, que es la elongación del polipéptido. Algunos otros RNAs mensajeros en eucariotas pueden tener sitios internos que se les conoce como sitios de entrada internos de los ribosomas, es decir, que no está en el CAP o se les abrevia IRES.
Estos también pueden ser reconocidos por factores de inicio de la traducción como el 4A y el 4G, y entonces a partir de aquí generar o iniciar el escaneo para encontrar el AUG. A esto se le conoce como traducción dependiente de IRES o de sitios de entrada de ribosoma interno. Y estos sitios a veces los simulan también o los tienen las proteínas virales para que no tengan que ponerse caps o no tenga que madurarse estos RNAs. Pues ya pasamos el inicio, ya empezó la traducción de proteínas o la síntesis de la proteína. Ahora vamos a continuar en la etapa de elongación del polipéptido o lo que sería la producción o el hacer enlaces peptídicos para formar una cadena de aminoácidos. Aquí vamos a tener 4 pasos específicamente. El paso 1, la selección del aminoácido que va a entrar por el sitio A. Aquí van a trabajar también factores de elongación o EFs. En bacterias hay 2, el factor de elongación tau, que está pegado o que se pega a nuestro RNA de transferencia y que trae GTP, y por otro lado el factor de elongación G. Vamos a ver qué hacen estos factores. Primero, estos factores son pegados o se pegan a nuestros RNAs de transferencia y el sitio que se abre en el sitio A, justo en la subunidad menor, pues contiene el codón siguiente a nuestro AUG. Ese codón tiene que ser reconocido por el anticodón y entra en el sitio A estos RNAs de transferencia y con los factores de elongación. Si se estabiliza y corresponde el codón con el anticodón, entonces nuestro factor de elongación tau tiene que ser liberado. Para eso hidroliza el GTP y se libera como factor de elongación tau y GDP. Y eso genera que se quede en ese sitio nuestro RNA de transferencia. Si no corresponde, pues no se hidroliza el GTP y todo el complejo sale por el sitio A sin que se pegue hasta que entre uno que sí corresponda. Una vez que ya están ahí los 2 RNAs de transferencia, cada uno tiene un aminoácido. Se tiene que formar el enlace peptídico entre los 2 aminoácidos. Eso se hace en la subunidad mayor. Ahí se forma el enlace peptídico y se suelta el aminoácido del RNA de transferencia que está en el sitio P y se pasa momentáneamente por 1 milisegundo al RNA de transferencia que está en el sitio A. Luego, pues tienen que moverse del sitio P al sitio E y del sitio A al sitio P estos RNAs y se tiene que abrir el siguiente codón en el sitio A. Esto se hace a través de un proceso que se llama traslocación del complejo del sitio E y del sitio P. Esto lo hace el factor de elongación G, que también tiene GTP. Entra y prácticamente empuja para que el del sitio P se vaya al sitio E, ya sin aminoácido, y el del sitio A, que tiene sus 2 aminoácidos, se mueva al sitio P y se abra el siguiente codón. Una vez que ya está así, en el paso 4, pues el RNA de transferencia que ya no tiene el aminoácido, que está desacetilado, sale por el sitio E y entonces empieza en el paso 1 otra vez. Otro RNA de transferencia que corresponda el anticodón con el codón con su factor de elongación tau. Si corresponde, se estabiliza, hidroliza el GTP y se queda ahí nuestro RNA de transferencia. Otra vez se forma el enlace peptídico y así sucesivamente se trasloca y luego sale. Eso sucede cada codón por codón y aminoácido por aminoácido que se va pegando. Entonces, generalmente entra por un lado, brinca y sale por el otro. Así, cada aminoácido que se va colocando en esa cadena del código genético
hasta que se abre o hasta que en esta parte queda un codón de stop. Ese proceso es exactamente igual en el caso de la traducción en eucariotas. Lo único que va a cambiar son el nombre de los factores. Aquí otra vez factor de elongación 1 alfa, que es el que se une a los RNAs de transferencia en lugar del tau, y el factor de elongación 2 unido a GTP, que es el que ayuda a la translocación en lugar del factor de elongación G. El proceso es el mismo que vimos para bacterias. Una vez que se encuentra el codón de stop, pues inicia el término de la traducción. Aquí, si ustedes se fijan, vamos a tener, dijimos, 3 codones de stop. Estos codones de stop no son reconocidos por RNAs de transferencia, sino por factores de liberación o factores de término de la traducción. Estos factores en bacterias, pues va a haber 2 factores diferentes. Vamos a tener el factor de liberación 1 y el factor de liberación 2. Estos, cada uno reconoce diferentes codones de stop. El 1 reconoce uracilo-adenina-adenina y uracilo-adenina-guanina, por ejemplo aquí. Y el 2 reconoce uracilo-adenina-adenina y uracilo-guanina-adenina. Estos factores vienen acompañados de la clase 2 de estos factores, que es el que se une a GTP. Y prácticamente se une a este codón de stop, y lo que va a hacer es que va a inestabilizar la unión. Primero va a cortar el péptido o la cadena de aminoácidos o la proteína que se sintetizó. Segundo, va a inestabilizar la unión de las 2 subunidades y por lo tanto va a liberar el RNA, o se van a liberar los RNAs mensajeros. Y van a salir los RNAs de transferencia además. En el caso de eucariotas, el proceso en la terminación o el término de la traducción es exactamente igual. Nada más que aquí solamente vamos a tener un factor de liberación eucariota 1, que es el que reconoce los 3 codones de stop, y vamos a tener un factor de liberación 3 eucariota que está unido a GTP, que es el que va a ocasionar todo el proceso de separación. Se libera, se hidroliza el enlace que retiene a la proteína, se van a disociar las subunidades mayor y menor, se van a liberar los RNAs de transferencia y el RNA mensajero. Vean este video en la presentación de Nexus que tenemos para que puedan activar el video, ya que yo aquí no lo puedo activar, para que vean en resumen cuál es el proceso completo de la traducción de proteínas. Para eficientizar esta traducción, pues, y que varios ribosomas estén trabajando casi al mismo tiempo en un RNA mensajero, ya que estos tienen una vida muy corta, pues varios RNAs mensajeros o varios ribosomas, perdón, leen casi al mismo tiempo los RNAs mensajeros. Se van activando mientras estén los factores de inicio, se van uniendo y van formando esas proteínas. A estas estructuras donde un mismo RNA es leído por varias proteínas, por varias subunidades ribosómicas, se le conoce como polisomas o polirribosomas. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en esta micrografía o fotografía al microscopio electrónico, cómo se ven todos estas ribosomas que están leyendo un mismo RNA mensajero que está en esta área. Pues muy bien, podemos ver también aquí en esta micrografía electrónica de transmisión cómo se ven estos polirribosomas. Si se fijan, estas estructuras están formadas aquí, están formando o se ve como si tuvieran, son varios ribosomas, el RNA mensajero no se ve, pero aquí podemos ver estas estructuras que forman como curvadas en donde varios ribosomas están leyendo un mismo RNA mensajero. ¿Verdad que sí, Elizabeth? Aquí podemos ver en estas imágenes cómo la traducción y la transcripción de RNA
por las RNA polimerasas y luego la traducción de proteínas se hace casi al mismo tiempo en bacterias, esto es en procariotas. ¿Por qué? Porque los RNAs mensajeros no se maduran. Entonces, conforme están siendo sintetizados, pueden ir siendo traducidos por varios ribosomas. Pues una vez que ya han sido traducidos estos RNAs mensajeros, pues tienen que ser degradados. Y esa degradación está asociada a la modificación o la eliminación del CAP o la eliminación de la poli-A o de las proteínas que recubren esto. También pueden ser eliminados por RNAs de interferencia que se pegan y luego son reconocidos para cortarlos y poder degradar esos RNAs. También, si hay errores en estos RNAs y se quedan, por ejemplo, con algunos intrones, pues son reconocidos también y son destruidos. Si hay mutaciones finalizadoras antes de que termine un Open Reading Frame, pues también generalmente son eliminados. Entonces, hay un proceso o un mecanismo de control de calidad para que no se produzcan proteínas que no son correctamente plegadas. Pues muy bien, el último punto que tenemos que ver hoy es para seguir el caso y seguir con la expresión de la proteína insulina. Bueno, nosotros nos quedamos en la presentación anterior hasta ver el tamaño del RNA mensajero más pequeño. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues identificar sus partes, ¿no? Entonces, vamos a ver el RNA mensajero, su estructura y sus partes, y el precursor de la insulina, que se le conoce como preproinsulina, es decir, un péptido más grande que se va a ir cortando para dar lugar a la insulina. ¿Cuántos aminoácidos tiene? Preproinsulina está codificado en todo el marco de lectura abierta, que es lo que vamos a establecer en esta parte del caso con esta presentación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues según nuestra guía instruccional, consultar en la plataforma NCBI, en la sección de nucleótidos, vamos a buscar la secuencia de RNA mensajero maduro para la insulina de nuestra especie que nos han designado. Y en vamos a señalar el marco de lectura abierta, incluyendo el codón de inicio y de stop para esta proteína en el RNA mensajero, y vamos a señalar de un color el 5-UTR, de otro color el 3-UTR. Para ello necesitamos, y el marco de lectura abierta pues de otro color. Para ello vamos a utilizar la plataforma NCBIS en la parte de Nucleotide, y ustedes pueden picar aquí a este hipervínculo y los va a llevar directamente a la página. Ahí tenemos que buscar RNA mensajero, de preferencia poner insulina en inglés y luego la especie. O pueden seguir el video que les voy a anexar con estas presentaciones, y el paso a paso ahí les va a ir indicando cómo realizarlo. Una vez que tengamos ese RNA mensajero, de ahí podemos ir directamente a la secuencia de proteínas o entrar a través de Protein en NCBI, buscando también el precursor de la insulina o la preproinsulina o el péptido que incluya el péptido señal, que incluya la cadena alfa, la cadena beta y el péptido C de nuestra proteína. Esto también se los dejo en el video para que ustedes puedan ir siguiendo estos pasos y que puedan sacar tanto el RNA mensajero como la secuencia de aminoácidos de la proteína codificada en este gen de la insulina.